sector Santa Librada, vuelve a ser epicentro otra vez de vandalismo. Supimos que usted visitó este sector, recorrió estas cuadras. Ayer estuvo el secretario de gobierno y no faltó sino que él se fuera e inmediatamente empezaron los bloqueos, las protestas que se prolongaron hasta altas horas de la noche. Hoy el sentimiento de los bogotanos es que no va a haber copia, digamos, a la convocatoria de marchas, pero que el vandalismo va a estar presente en algunos puntos de la capital de la República. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo este tema? ¿Y cuál ha sido, digamos, la recolección de insumos que ha tenido la concejal Lucía Bastidas en estos sectores? Bueno, primero, ¿quiénes son los que protestan? A quienes les llega su sueldo permanentemente. Los sindicatos oficiales, FECODE, una vergüenza llamando a los profesores a que dejen a los niños sin clases una vez más, los que han accedido a ir a la presencialidad, porque hay muchos que siguen argumentando que la virtualidad, los que les llega su sueldo sí o sí cada mes, esos son los que están protestando. ¿Y quiénes están detrás del vandalismo? Porque la protesta pacífica está cobijada por la Constitución Nacional, pero ¿quiénes hacen vandalismo? ¿Quiénes están beneficiando de alimentar a ese vandalismo que se tomó 3 localidades? Usme, como lo acabas de decir, pero también la localidad de Kennedy en las cercanías al Portal de las Américas y el Portal de Suba, aunque hemos tenido afectaciones también en el 20 de julio. Vándalos alimentados por políticos, vaquis que hacen para que tengan diferentes elementos para afectar la infraestructura pública y privada. O sea, la gente está cansada, la mayoría de bogotanos seguimos queriendo lo que hemos querido después de la pandemia tan dolorosa que nos tocó vivir, de muerte, de duelo, de falta de empleo, es salir a trabajar y que no nos maten en el camino. Entonces, ¿qué hemos averiguado que hay detrás de de este vandalismo que se ha tomado la localidad? Microtráfico, y microtráfico en la primera línea, habitantes de calles en la primera línea y personas que están siendo financiadas. Mire usted que ya tenemos casos de 2 extranjeros, un italiano que cogieron allá en la localidad de Usme y una alemana que cogieron en Cali. Entonces, los Y el sirio en están Cundinamarca. detrás. Señor. Y un ciudadano sirio también capturado en Cundinamarca. Estaba recogiendo información de varios municipios. Bueno, imagínense, 3. entonces esto tiene unos intereses políticos, electorales, y vemos, yo a veces veo a mis compañeros concejales callados frente al vandalismo, algunos, o que dicen que el vandalismo es una forma de protesta, y no, señores. Las mayorías silenciosas que están cercanos a los barrios y que con el equipo hemos acompañado, están de verdad desesperados. Es que miren ustedes, John Didier y Carlos, que tengamos al frente de nuestras casas, cada uno de nosotros entonces protesta un día, y entonces con música y con alegría 2 días, y entonces luego empiezan las ollas comunitarias otro día, pero también el consumo colectivo de droga, pero también peleas, pero también entrenamientos, pero también quema de llantas, pero también quema de buses, y llevan 120 días. Van a cumplir 120 días en este show de algunos que se hacen llamar de la primera línea, que como hemos visto, son terroristas urbanos porque han capturado 165 con municiones, con chalecos antibalas, con todo el atuendo para enfrentar. ¿Y quién está perdiendo? La ciudadanía, porque toca llevar a una policía bogotana a que se enfrente, ¿cierto? Una policía que ha sido vilipendiada por la alcaldesa, por las autoridades, que están cansados, que tienen familia, y entonces vemos a una policía que le ha tocado doblarse en turnos y que lo que hace, lo que recibe de la ciudadanía a veces son agresiones y mentiras, porque si la policía no puede actuar para defender el interés colectivo, el interés mayoritario, entonces ¿quién va a actuar? Aquí algunos proponen que se acabe el SMAT, que se acabe la policía, y entonces en manos de quién vamos a quedar. Mientras estamos dedicados a atender a los de la primera línea y sus protestas, pues la ciudad, ustedes saben que sigue sumida en la inseguridad. Por todas partes atracan restaurantes, atracos a mano armada, robos de celulares, hurtos a residencias, fleteos con moto y con parrillero. Entonces la agenda de la ciudad es esa.
la reactivación económica y la seguridad, que la alcaldesa parece que no ha entendido cuál es el mensaje de los bogotanos, y que vi que ayer dijo que la seguridad pues había mejorado. Homicidios que aumentaron el primer semestre, los homicidios tienen que ver con riñas, los homicidios tienen que ver con la falta de convivencia, súmele a eso la xenofobia. Es decir, muy mal el Comité del Paro, muy mal esos candidatos al Senado, que a través del Comité del Paro entonces están fortaleciendo sus electores en contra de la ciudadanía. Es la concejal de Bogotá, Lucía Bastida Subaté, a esta hora aquí en el CIA, Sistema Informativo Auténtica. John Didier Rodríguez Marín, desde el máster de Al Día Noticias. John Didier, usted con la concejal de Bogotá. Concejal Lucía Bastidas, buenos días. Sí, usted ha tocado un punto que es bien interesante de evaluar y es la presencia de extranjeros, no solo venezolanos, por supuesto, sino que está la alemana de Cali, el italiano de Usme y también un sirio en Cundinamarca. Pero tocando también el tema de la inseguridad en Bogotá por los hechos que hemos visto recientemente, primero llegan, matan y luego miran a ver qué es lo que van a robar, eso también llama poderosamente la atención. ¿Esa estrategia de dónde habrá salido y quién la está ejecutando, concejal? Y si de pronto estos anuncios de las últimas horas del ministro de Defensa, la alcaldesa Claudia López, de poner varios generales en Bogotá, eso sí irá a contribuir a reducir la delincuencia. Y si la propuesta solicitud que ha hecho Claudia López, muchas preguntas en una, pero para que usted por favor analice la situación, si la propuesta de Claudia López de declarar como prioridad la seguridad ciudadana, así como lo fue el cartel de Medellín y de Cali en su momento, o así como fueron las FARC en su momento, es válida para poder mejorar el tema de la seguridad en Bogotá, concejal. Bueno, primero, cualquier esfuerzo que se haga es importante para la seguridad. Creo que se están empezando a dar cuenta de que estábamos sumidos en la inseguridad. Entonces, una alianza gobierno nacional distrital es lo que siempre hemos pedido junto con las fuerzas militares, es lo que siempre hemos pedido, porque en esas discusiones de la alcaldesa con el gobierno nacional no pierde la alcaldesa, no pierde el presidente, no pierden los ministros, pierden son los bogotanos que con miedo salimos a la calle, que el miedo nos tiene encerrados, además de la cuarentena que tuvimos. Por supuesto que la seguridad ciudadana debe ser importante y por supuesto que hemos visto cómo han avanzado en capturar bandas, en hacer inteligencia, que creo que eso debe ser certero y que el aparato de justicia debe ayudar. Pero aquí hay muchas aristas del problema, como alrededor de los portales el tema del microtráfico ha estado presente permanentemente y en eso tienen que hacerlo. Algunos dicen, ay no, pero es que eso no es nuevo, no, pues no es nuevo, pero se ha disparado, pero se han tomado los parques. Entonces, la seguridad ciudadana sí, no es declararla. Y yo no sé si hay 2 o 3 generales, pero aquí ha distraído a la policía y la seguridad el que esté la policía teniendo que ir con hombres del ESMAD, con hombres de la policía que los transportan, con los policías que les toca estar ahí en primera línea de la fuerza disponible en los portales y que hemos visto el sufrimiento y lo que nos han contado, hemos visto el sufrimiento de los gestores de convivencia, de seguridad, de personería y de gobierno diciendo que estamos cansados, queremos que la policía actúe. Claro, ellos no pueden decir porque los echan de su trabajo, pero es un desgaste institucional que es una bandera del vandalismo, que es, o sea, distraer a la policía. Mientras usted concentra toda la policía alrededor de los problemas de los portales, pues la policía deja de atender el tema de seguridad en los barrios y en zonas importantes de la ciudad. Pero miren que también en esa inseguridad contribuye la oscuridad. En nuestro equipo estamos mirando los diferentes parques de la ciudad y no tienen iluminación. La gente está entrenando y recibíamos una denuncia estos días, entrenando en total oscuridad en diferentes parques de Bogotá. Entonces, esto también contribuye a la inseguridad. Las ventanas rotas. ¿Qué son las ventanas rotas? Pues que haya puntos de la ciudad que están dejados, que están sin andenes, que están sin adoquines, que están sucios, porque algunos las pintas que hacen de vandalismo en las paredes les parece que es arte. Y aunque el arte es subjetivo, pues esto es lo que contribuye al desorden. Miren ustedes lo del monumento de los héroes, o mirar el monumento de banderas acabados. Con Enrique Peñalosa, cuando había afectaciones a la infraestructura pública y privada, al otro día estaban limpiando.
¿Por qué? Porque es que el desorden, el mugre, las ventanas rotas, los adoquines dañados, lo que van generando es que esas zonas se vayan convirtiendo en focos de mayor inseguridad. Entonces, por eso es que hay que actuar. Yo celebro que la alcaldesa tarde, de tanto decirle nosotros desde el Consejo de Bogotá, por fin, hace 8 días estuvo hablando con algunos líderes del Portal de las Américas, con algunos vecinos que estaban aburridos. La alcaldesa de pie, les tocó una reunión 1 hora y media de pie, esperarla, o sea, decirle, por favor, voltea a mirarnos a nosotros. Yo entiendo que hay problemas sociales y toda la estrategia de seguridad debe ir acompañada de una estrategia social, por supuesto, pero el que está haciendo vandalismo, está haciendo vandalismo, eso no tiene, y eso es un delito, y eso tiene visos de guerrilla urbana. Entonces, bienvenidos los generales, yo entiendo a la policía, la defiendo, hay unos cuantos policías que abusan de la autoridad, que están inmersos en temas de corrupción, a esos hay que procesarlo, pero también hay que procesar, judicializar y capturar a los que están haciendo vandalismo en los barrios. No podemos decir como los tocan y ay no, es que él es un inocente, él iba pasando, él no hace absolutamente nada. Resulta que son unos angelitos de Dios y no es la realidad de lo que han mostrado en los barrios. Entonces, primera línea, la primera línea es una guerrilla urbana. ¿Qué es la primera línea? Los 165 capturados que son presos políticos, como ha dicho un candidato a la presidencia. No, señor, son vándalos con vicios de terrorismo urbano y hay que judicializarlos. Entonces, a mí me preocupa lo que está pasando con las primeras líneas porque afecta la inseguridad de Bogotá. Por supuesto, más policías, por supuesto que las cámaras funcionen, pero por supuesto el aparato de justicia. Yo creo que el general Camacho y el general Gómez han hecho una labor muy importante. No se trata de poner más y más generales, sino que realmente tengamos una articulación, que hay que elevar los mensajes de autoestima para la tropa que está cansada. Nosotros hemos ido con el equipo a acompañarlos en Américas y en Suba, y de verdad que están cansados, de verdad que a veces pasan días sin comer, de verdad que a veces no tienen la infraestructura de uniformes óptimas, pero además no pueden actuar. Entonces se sienten de verdad, porque estuve hablando con muchos del SMAT y de la policía, y a veces se sienten golpeados. Entonces lo que la policía también no puede hacer es no actuar para que después no los vayan a meter en problemas judiciales como le ha pasado a varios. Claro que sí, pues es la concejal Lucía Bastidas, que la hemos invitado hoy precisamente frente a esta nueva jornada de paro en Bogotá y en Colombia. Esperamos los bogotanos que ya estamos cansados, la sociedad está cansada de este tema. Le remato rápidamente, concejal, preguntándole por uno de los temas que se ha convertido en polémica, vuelve y baja, pero sigue presente, y es el tema de la población extranjera en Bogotá. No es para nadie un secreto que la presencia de población venezolana en los diferentes actos delictivos en la capital de la República, pero no cogió eco, no tiene eco precisamente en medidas más restrictivas, más fuertes frente a ese tema. Hemos visto también su visión y ha llamado que esto se podría tomar como un tema de homofobia en la capital de la República, concejal. Pues el Observatorio de Xenofobia planteó que se aumentaron los mensajes contra la población venezolana a raíz de las declaraciones de la alcaldesa. Y estoy segura que la alcaldesa planteó eso para congraciarse con la opinión pública, porque nosotros en la ciudad estamos muchos con visos de xenofobia. Yo lo discuto mucho con mi equipo, como, ay, no defienda a los venezolanos, no hable de los venezolanos. No, es que los venezolanos están aquí huyendo de la dictadura, huyendo del hambre y buscando una opción. Pero recordemos que además hubo 4,5 millones de colombianos en los 80 que se fueron para Venezuela, trabajaron, tuvieron sus familias y tienen todo el derecho a retornar aquí. Entonces el tema de los delincuentes no tiene nacionalidad. Como vimos, hay un italiano, como vimos, había una alemana, como me dicen ustedes, había un sirio que no conocía de eso. Entonces, es combatir la delincuencia, no importa la nacionalidad. No importa la nacionalidad. Yo pongo, el tema de la infidelidad no es la culpa del sofá, es lo mismo. La culpa de la inseguridad y los problemas que tenemos en Bogotá no es culpa de uno u otro, no es culpa de los venezolanos. Ah, que hay venezolanos delincuentes, sí, el 3%, y el 97% son colombianos. Entonces, combatir la delincuencia no puede ponerle ese rostro de venezolanos. Porque venezolanos, recuerden que también vinieron aquí, trajeron sus capitales
y son empresarios y que tienen y que gastan y que generan empleo, y hay constructores. Bueno, pero también hay unos que hacen oficios válidos. Bueno, pero también hay unos delincuentes. Pero no le pongamos esa carga encima, creo que fue un error. El Consejo en pleno se pronunció contra que un comando para perseguir los delincuentes venezolanos. ¿Qué tal, Carlos y John Vivier, a los colombianos que están en todas partes del mundo, les pusieran que un comando especial para perseguir colombianos? Y hay colombianos, la mayoría que están trabajando, pero también hay delincuentes en Argentina, pero también hay delincuentes en España y en Estados Unidos. Entonces, a los delincuentes, de donde sea y donde estén, hay que combatirlos, judicializarlos, deportarlos si es necesario, pero no ponerle una lápida encima a todos los venezolanos que huyeron de la dictadura de Maduro. Pues concejal Lucía Bastidas, gracias por atendernos en estos micrófonos del CIA, Sistema Informativo Auténtica, a esta hora de la mañana, y pues tener esta visión de lo que está sucediendo definitivamente en la capital de la República, que se lo planteábamos a varios congresistas. Un desgobierno es el que siente la comunidad y siente temor cuando hay una jornada de protesta, porque saben lo que se avecina en horas de la noche, el regreso a casa, en las terminales de Transmilenio afectadas porque no hay servicio de alimentadores, el vandalismo que aterra. Antes, cuando había una marcha convocada, uno pensaba en el centro de Bogotá, carrera séptima, ahora piensa en 4 o 5 puntos en Bogotá muy difíciles. Concejal, un abrazo a la distancia y como siempre, gracias por estar en el CIA. Un abrazo, un gusto, y ojalá que el gobierno no haga reportería hoy de las afectaciones, sino que las impide, como es su deber constitucional y legal. www.elciaradio.com. CIA, Sistema Informativo Auténtica, en el seguimiento de los acontecimientos del país y del mundo.